Recordarán que cuando estudiamos el libro de Nahum, les dije que había 4 posiciones en el mapa que eran importantes seguirlas. Ahora vamos a retomarlas porque en ese contexto se enmarcan 2 de las batallas más famosas de la historia y que están íntimamente relacionadas al libro de Habacuc. No busque sus mapas, solo présteme atención en la pizarra y en sus casas. Seguro la información estará en su mente para usted darle seguimiento. Las 4 ciudades que va a buscar son puntualmente, como siempre, Jerusalén, la ciudad santa y el eje de la historia del planeta. Luego va a buscar Egipto. Imposible lo olvide porque regularmente Egipto está atado a la historia bíblica, sobre todo por el Éxodo. Y siempre lo va a encontrar al sur, desde luego, y por aquí los golfos. Aquí el mar Mediterráneo y más al sur África. Hacia el norte debe buscar a Siria, en ese momento como nación. Es cierto que en el libro de Nahum la ciudad que se enmarca es Nínive, pero tomen en cuenta que Nínive era la capital de Asiria. En el estudio de hoy es toda la nación de Asiria la que está relacionada, pero pronto se los explico. Y finalmente Babilonia. Son las 4 ciudades en pugna. Ahora, ¿por qué digo en pugna para ese momento histórico? Es que Asiria se pintaba para el libro de Nahum como el ejército más poderoso. Pero ya les expliqué que eso estaba empezando a decaer. Ese poderío estaba en decadencia por su degradación moral. Babilonia era el ejército vecino y que se postulaba como el siguiente más poderoso. Pero Egipto nunca había dejado de ser un ejército poderoso. Así es que hablábamos como 3 grandes potencias militares. Quien de ellos gobernara, gobernaría el mundo conocido. Jerusalén estaba en la ruta militar de estas naciones. Y habían 2 motivos que la volvían importante. La primera es que tiempo atrás, durante el reinado de David y de su hijo, aun cuando no eran una nación grande en territorio, sí eran una nación grande en poderío. Y eso porque Dios los protegía. Al igual que otras naciones, los hijos de sus hijos y los hijos de estos olvidaron lo que David les enseñó. Y Jerusalén dejó de ser una ciudad importante para convertirse en una ciudad vasalla de cualesquiera de los que gobernaran en ese momento. Hasta ahí ustedes conocen con respecto a la historia del libro de Nahum. Ahora la historia va un poco más allá hasta Habacuc. Y atentos para que puedan entender lo que estaba sucediendo. Babilonia conquistó Nínive, no Asiria. Atentos a eso. Babilonia hizo una incursión militar y desoló la capital de Nínive. Con eso se sobreentendía que los asirios ya no tendrían su cuartel central y que iban a decaer. Y aunque el imperio era grande para ese momento, no eran en realidad un imperio. Así es que Babilonia tenía que acabar con cualquier vestigio del imperio asirio para convertirse ellos en los más poderosos. Los que huyeron de la capital de Nínive se refugiaron en distintos lugares de lo que ellos llamaban su pequeño imperio. Se reunieron para reorganizarse y una vez más formar un ejército para hacer frente a Babilonia. No fue eso suficiente.
sino que en el espectro político militar surge el rey de Egipto. Manda emisarios hasta una ciudad de acá arriba, un poco abajo, no importa, llamada Carquemis. Y dice el rey de Egipto a los que quedan del reino asirio que se unan para enfrentar a Babilonia. Usted dirá, pero ¿y por qué? Es que si Babilonia terminaba con los asirios, no hay que ser inteligente para deducir que los que siguen en la lista son los egipcios. Antes que eso suceda, estos hacen una alianza, el rey de Egipto con lo que queda de Asiria, y empieza el poder de Egipto a subir en una marcha militar hasta este lugar. La idea era provocar una especie de bloqueo militar y que los babilonios no bajaran hasta Egipto. Eso era lo que quería el rey de Egipto, el faraón de ese momento. El problema sucedió que para hacer esto, si ustedes toman esto en una especie de mapa y ustedes fueran estrategas militares, ustedes tienen que decir, tenemos un problema, Jerusalén está al paso. El rey de Egipto dijo, esto no es ningún problema, ellos no son ningún ejército poderoso para enfrentarnos, pero en ese momento estaba reinando Josías, un hombre bueno, temeroso de Dios, diría, un buen rey. Esto hizo que la nación del sur, no todo Israel, solo Jerusalén, tuviera reformas espirituales, reformas políticas, reformas civiles. Eran un pequeño reino que estaba siendo protegido por el Señor y que estaban creciendo. El mismo ejército de Josías, aunque no estaba a la altura de enfrentar a estos, ya era un ejército de respeto. Y no porque se haya enfrentado a grandes batallas, es que Dios los estaba respaldando. El problema es que el gobierno de Jerusalén, sumado al de la ciudad del norte o al reino del norte, estoy hablando de Israel siempre, estaba tan pero tan corrompido que no importaban las reformas institucionales que Josías dictaba. Las familias no las seguían. Por citar una de ellas, ordenó botar todos aquellos lugares para rendir culto y adoración a Astarot, a Baal o a cualquier otro ídolo pagano. En los lugares públicos y céntricos que estaban bajo el control del gobierno de Josías, los botaron. Pero en el interior de sus hogares, nadie votó nada. La corrupción y la maldad dentro de la familia judía continuaba como fue con su antecesor. Así es que sí habían pequeños destellos, pero no en su totalidad. Independientemente de eso, Josías fue un buen rey, sin discusión en la historia bíblica. Cuando él vio que el rey de Egipto estaba subiendo por su territorio, se llenó de altanería militar, diciendo, ¿y usted quién le ha dado permiso de pasar por mi territorio? El rey de Egipto manda emisarios a decirle a Josías, el pleito no es con usted, hágase a un lado, nosotros no tenemos nada con usted, nuestro pleito es contra Babilonia y mi marcha es hacia Carquemis para enfrentar y unirme a los asirios. Neciamente Josías, creyéndose autosuficiente, creyéndose que por haber alcanzado el éxito en algunas áreas de su vida, él tenía el control de todas las áreas de la vida, hizo caso omiso
Y dice, usted no puede pasar por mi territorio sin mi permiso. Y por aquí hay un sitio famoso que se llama Valle de Megiddo o Valle de Jezreel. Es famoso por 3 batallas. Esta es una de ellas y la última aún no se ha escrito y va a ser la batalla de todas las batallas. Eso está en los últimos tiempos. Pero en esta, Josías salió al Valle de Megiddo, puso sus tropas para esperar la marcha de Egipto. Dije, ya era un ejército de respeto para entonces, pero cuando la protección de Dios estaba con él. Para ese momento también había profetas no tan conocidos como Jeremías, aunque Jeremías se lo advirtió, era contemporáneo. Se lo advirtió a Habacuc, se lo advirtieron otros 2 hombres de Dios. Josías, esto no es su problema, hágase a un lado. Dios no le ha enviado a hacer esa batalla. Él hizo caso omiso de los consejos, apostó su ejército y fue una de las batallas más tristes en el Valle de Jezreel. Muy pocas horas después, el rey Josías había sido muerto. El rey de Egipto dijo, dejen a los judíos, nos importan un comino. Nuestro objetivo es Asiria y Babilonia. Pero fue una batalla histórica porque un buen rey, no mayor de 45 o 50 años, había fallecido por su altanería de creerse suficiente. Bueno, esto no para ahí. Si Jerusalén ya no está en el mapa militar y el rey de esa ciudad ahora no es más que un vasallo de Egipto, pusieron a otro acá, siempre judío, para medio mantener el orden. Y ellos continuaron su marcha hacia Carquemis. Aquí se unieron el ejército de Asiria y el ejército de Egipto. No solo historia bíblica, también historia secular. Cita que se apostaron como si fuera una gran muralla para enfrentar a los babilonios. Fue una desolación terrible. Había tantos cadáveres de los asirios y los egipcios que las aves del cielo, rezan los libros de historia, podían tener un banquete con la carne de rapiña, como nunca antes en la historia. Carquemis fue la tumba de 2 grandes ejércitos, Egipto y los asirios. Una vez este cerco militar desaparecía bajo el poder de Babilonia, se fundó en el mundo antiguo el primer imperio que gobernó al planeta. Digo, en el mundo conocido. El rey Nabucodonosor no tuvo ningún otro igual mientras vivió. Si Carquemis era la ciudad emblemática de su victoria y sus 2 más grandes trofeos eran el imperio de Asiria y de Egipto, Jerusalén se convertía en su juguete. Y lo primero que hicieron los generales de Babilonia fue llegar hasta Jerusalén, porque era una ciudad famosa por Salomón, por sus tesoros, por su palacio y por sus hombres de ciencia. Así es que los generales de Babilonia llegaron hasta Jerusalén para desolar esta ciudad y quemarla y llevarse cautivos a los mejores de la ciudad santa. Entre esos mejores, una cantidad no pequeña de jóvenes desde 15 hasta 20 años. Jóvenes que habían sido instruidos por sus padres en el temor a Dios. Jóvenes como Sadrac, Mesac, Abednego, Nehemías,
parte de la familia de Habacuc, ellos se convirtieron en cautivos del imperio de Babilonia. En medio de este contexto histórico, surge Habacuc, llorando y preguntándole a Dios, ¿por qué nosotros tenemos que ser llevados cautivos por sanguinarios como los babilonios? Algunos historiadores respondieron a Habacuc, mire, esto es consecuencia de nuestro pecado. Nosotros como ciudad estábamos destinados a ser la ciudad santa, pero para ese momento y sin exageración alguna, era la ciudad de pecado. Habacuc responde, entiendo eso. Lo que no entiendo, dice, y aquí es donde surge su libro, que algunos llaman filosófico, pero es práctico, es donde surge la plática con Dios. Señor, yo entiendo que mi gente tiene que ser castigada, pero no entiendo por qué tiene que ser castigada a través de un pueblo mucho peor al nuestro. Y tampoco entiendo por qué hombres como mis amigos Sadrach, Mesach, Abednego y otros tienen que estar incluidos en la lista de animales para los babilonios, porque los llevaron como si fuesen bestias salvajes. Les pusieron grilletes, los tomaban por el cuello, los torturaron y los llevaron de una forma horrenda hasta la capital de Babilonia. ¿Que para qué? Eso se los cuento después. Esto quedó en la historia como la batalla que dio a luz al primer imperio del mundo, o que gobernó al mundo, el imperio de Babilonia. Bueno, en medio de ese contexto histórico surge nuestro sermón de hoy titulado Introducción al profeta que habla con Dios. Vayan a Habacuc capítulo 1 y por favor cuando la cita encuentran se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Habacuc capítulo 1. ¿Listas sus Biblias? Ahora vamos ya no a las preguntas, porque eso lo vimos en media semana. Ahora vamos a las respuestas. Dios responde a Habacuc en el verso 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Atentos. Todavía los asirios y los egipcios no habían sido desolados por Babilonia. Cuando Habacuc preguntó, no preguntó porque los babilonios estaban haciendo esto, sino porque Josías había muerto. Y todos los hombres de Dios lloraron a Josías. Es que Josías, mire, a mí estas historias me emocionan porque yo pienso, si nuestras generaciones tuviéramos a bien sembrar en la juventud una generación como la de Josías, jóvenes con amor y temblor de Dios, ¿cuántas personas nos veríamos beneficiados? Porque fue una generación de hombres que reformó y cambió el mundo conocido. Ya se los voy a explicar. Estos muchachos fueron contemporáneos, fueron amigos. Yo puedo deducir que Josías jugó como amigo con Jeremías, con Habacuc, con Sadrach. Todos ellos eran, si no de la misma edad, eran de generaciones cercanas. Entonces Habacuc estaba llorando a su rey, un hombre temeroso de Dios, y preguntando por qué esto sucede. Ahora Dios les responde. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. ¿Quién iba a creer que Asiria o Egipto podían caer? Porque he aquí, yo levanto a los caldeos
nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Caldeos, ¿por qué se les llamaba caldeos? Porque toda esta zona en el inicio de la historia se llamó Ur de los Caldeos, desde donde venía Abraham. Sigo. Verso 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí viene el reclamo de Habacuc. No una forma grosera ni malcriada delante de Dios. Ya les expliqué eso en media semana. Dice el verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Dios, santo? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste? ¿Tú los fundaste para castigar? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Están entendiendo? Habacuc está diciendo, no somos santos, pero estos son peores. ¿Por qué ellos nos van a castigar a nosotros? Verso 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas. Está hablando de lo que vio Habacuc respecto a cómo los llevarían cautivos hasta Babilonia. Verso 1, capítulo 2. Jehová responde de nuevo a Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. También el que es dado al vino, traicionero, soberbio, no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y para sí todos los pueblos. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplicamos tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y pongas de tu palabra en nosotros. En tu nombre oramos, amén. Pueden sentarse. Debo continuar con detalles introductorios, pero no puedo continuar sin hablar sobre Josías. Sé que Josías y su historia están en el libro de los Reyes, pero no veo forma sabia de obviar el error de Josías en la batalla de Megiddo. Lo repito, un buen hombre, un hombre con agallas. A pesar de que el sistema estaba lleno de corrupción e idolatría, tuvo el coraje para enfrentar a todo el sistema y hacer reformas institucionales, aunque no logró llegar hasta lo más íntimo de la familia judía. Eso le hizo crecer, y por la historia se deduce que Dios consintió que aun cuando la historia del pueblo de Israel ya estaba escrita, por su pecado caerían, Josías dilató el castigo.
Dios consiente a un buen hombre dándole más tiempo antes de hacer justicia. En medio de eso, la grandeza se le va a la cabeza, se llena de altanería y cómo pasa por alto ir a una batalla tan grande sin preguntarle a Dios. El colmo, sus amigos de infancia eran tan íntegros y piadosos como él, cada quien en su posición. Pudo consultarles espiritualmente, pero no lo hizo. Ya era el rey, ya era poderoso y se creía autosuficiente. Eso le hace cometer un error no terrible, un error muy tonto. Dije que no puedo pasar por alto esta historia porque temo que haya hombres y mujeres en medio de nuestra congregación que con facilidad nos podemos identificar con Josías. No hablo de que hemos hecho muchas cosas buenas, hablo de que hemos hecho una o dos, pero en su misericordia han sido suficientes para Dios protegernos, cuidarnos, darnos segundas, terceras oportunidades y permitirnos respirar un poco, salir de nuestros atolladeros económicos, familiares, morales, y de pronto nos sentimos bien, aun cuando creímos que habíamos arruinado nuestras vidas. Dios nos restaura. Nuestras familias no son las mejores, pero son estables. Anoche pudimos dormir en paz, el frío nos hacía abrazar a los nuestros, no teníamos banquetes quizás, pero comimos y lo hicimos bien. No estamos angustiados por lo que dirá mañana en cuanto a finanzas, aun cuando no nos sobra, vamos saliendo. Bueno, esas cosas nos vuelven a algunos lo suficientemente altaneros y arrogantes para de pronto creer que tenemos el éxito en todas las áreas de nuestras vidas y que podemos tomar las riendas de nuestras vidas a nuestro antojo. No estoy hablando de blasfemos. Nunca Josías blasfemó, no dijo yo voy a esta batalla en mi nombre, yo haré lo que a mí se me venga en gana. Solamente pasó por alto ser un hombre de Dios. Solo pasó por alto no pedir la opinión de Dios. Solo permitió que la altanería se le fuera a la cabeza por algunos días. Y ahora lo ejemplifico con algunos asuntos de la vida diaria. Hablo de hombres y mujeres que no escuchan a nadie. Son tan orgullosos que piensan que su orgullo se llama integridad. Hombres y mujeres que pierden amistades. No se percatan porque en ese momento creen no necesitarlas. Porque claro, el éxito relativo en algún área les hace sentirse autosuficientes. Las personas, aún a veces sus mismas familias, ya no quieren estar más cerca de ellos, no quieren compartir con ellos por su irritabilidad, por sus gritos, por esa posición de que como han alcanzado el éxito, como son buenos en una u otra área, todos los demás deben rendirles pleitesía. Llega el momento en donde su grave arrogancia les convierte en personas que no tienen pero ni un consejero. Ellos son los que aconsejan a todos y con frecuencia se les escucha su vanagloria en decir: tantos años de hacer algo, mi experiencia, mi sufrimiento. Ay, yo no estoy esta mañana acusando a los Josías.
Yo estoy diciendo que los Josías son buenos hombres y buenas mujeres, que han sido temerosos y respetuosos de Dios, y que como consecuencia de su temor, Dios los ha abrazado y están alcanzando el éxito en una o varias áreas de sus vidas. Entonces ahora viene el consejo para esos buenos hombres y esas buenas mujeres. No permita, al igual que Josías, que la arrogancia se le vaya a la cabeza. Manténgase en el nivel de humildad, escuchando a otros. Manténgase en el nivel de humildad, cumpliendo el cuadrilátero del éxito que desde que tengo 18 años venimos estudiando. Manténgase en hablar con Dios todos los días, en pedirle sobre todo humildad, porque ahora usted puede pagar sus cuentas. En pedirle a Dios humildad en su tiempo de oración, porque ahora usted está aportando dinero a su casa y ahora usted cree que le puede gritar a su mujer todas las groserías que quiera, porque usted paga. Manténgase en oración pidiendo a Dios sabiduría para educar a sus hijos. Conforme los años crecen, los problemas se vuelven más difíciles. Entre más crecen nuestros hijos, es más difícil guiarlos. Más necesitamos de Dios. Manténgase en oración, pidiéndole la humildad al Señor para no salir de sus estudios bíblicos. Antes veníamos por necesidad y lo disfrutábamos, pero la necesidad pasó, ahora venimos algunos por obligación y otros por costumbrismo. Pídale a Dios esa convicción de estar en sus cultos por devoción y de seguir verso a verso, de manera sistemática los estudios. Eso grita humildad de su parte. Pídale a Dios humildad para mantenerse sirviendo donde Dios lo ha puesto. Eso, además de que nos da propósito de vida, nos da humildad y nos da sensatez y nos protege del error. Josías olvidó todo lo que me estoy diciendo a mí mismo y esperando no ser el primero en olvidarlo. Y quizás en medio de nosotros hay varios hombres y mujeres que ahora no tienen ninguna soga en el cuello. Al contrario, están disfrutando un momento de bendición. La manera de quedarse en ese momento de bendición es no permitiendo que la arrogancia la confunda con integridad. Aléjese de las personas altaneras que se creen ellos o ellas los que lo saben todo, los importantes a los que hay que consultar y a los que cuidado se les dice algo arman tremendo inconveniente. Hombres y mujeres que están llegando al grado de Josías. Usted es un hombre bueno o una mujer buena, igual que ese rey. ¿Cuántos años habría durado el reinado de Josías? Por eso es que es famosa la batalla de Megido. Por cómo lo lloraron los judíos. Lo lloraron porque era un hombre piadoso. Otro de su linaje, Ezequías, era como él. Llegó el momento en donde también debía partir, pero él era humilde aún en su grandeza. Y le pidió a Dios más años. Dios dijo, está bien. Nadie en la historia se reconoce de los reyes a quien Dios le haya consentido como si fuera un bebé que llora porque quiere vivir más y Dios le dice, está bien, le voy a dar más años. Pero no me sorprende. Era un hombre piadoso. Josías pudo haber hecho algo igual y su reinado hubiese durado mucho más. Las reformas hubieran llegado más a su pueblo, pero permitió que la arrogancia tomara control de su vida. Ahora, sé que algunos de ustedes más estudiosos deben preguntar, pero oiga,
era un buen rey, a pesar de que su soberbia le hace cometer un error muy tonto. No es suficiente como para que Babilonia hiciera toda esta desolación. Aquí va la respuesta para Habacuc, y atentos. Estoy presentando detalles de introducción. He hablado del contexto histórico, he hablado de los reyes, de los lugares geográficos importantes, hemos hablado del autor del libro, y todo esto nos lleva al propósito de este libro. El propósito de Dios era, número 1, alentar al remanente que iba a ser llevado cautivo. Y número 2, decirle a todos estos que el que tiene el control y las riendas de lo que pasa en la humanidad sigue siendo nuestro Dios. Lo crean o no, por eso dice, lo verán y no lo creerán. Dios lo profetizó a través de Habacuc años antes de que sucediera la batalla de Carquemis. Y sé que los más estudiosos todavía dicen, pero ¿y por qué Dios permitió esto? Le voy a explicar el propósito y el método, pero no porque yo sea experto, es que conozco la historia. Entonces es bien fácil rasgar de un plan de logística militar el propósito del general de todos los generales. Si yo hubiese estado en este contexto, no hubiese entendido ni la izquierda ni la derecha. Ahora puedo entender el plan de Dios. ¿Por qué estoy diciendo puedo? Porque pronto les diré respecto a los métodos de Dios. Este es el asunto. La ciudad santa estaba ya profetizada a caer por su pecado. Al caer, Babilonia se iba a convertir en el imperio que iba a gobernar al mundo. En su misericordia, Dios tenía un plan para seguir bendiciendo a todo el mundo. Ya no podían llevar bendición a través de la ciudad santa, ahora iban a llevar bendición a través del imperio que gobernara el mundo. Usted dirá, ¿cómo? ¿Recuerdan que Nabucodonosor se convirtió en su fe al Dios Todopoderoso? ¿Recuerdan por quién? ¿Quién fue el instrumento que Dios usó? A ver, ¿quién fue? Les expliqué que Daniel fue llevado cautivo. ¿Recuerdan que después que Babilonia cae, surge el segundo gran imperio que gobernó al mundo? Los medo-persas, los reyes Darío y los Ciros. ¿Recuerdan quién llevó al temor de Dios al primero de ellos? También Daniel. Dios tenía el plan de que aunque este imperio gobernara el mundo, el temor de Dios no iba a ir hacia abajo, se iba a mantener. Y que los que habían sido hombres y mujeres temerosos de Él, el remanente fiel que había quedado aquí, que era llevado hasta aquí, ellos no iban a vivir como cautivos. Ellos se convertirían en los magistrados del imperio que gobernaría el mundo. Porque esos grandes de Jerusalén fueron grandes en Babilonia, mientras fueron hombres temerosos de su Dios. Aún Nehemías, que tuvo que soportar un poco más, luego se convierte en el consejero de la dinastía de los Artajerjes. Como tengo toda esa historia en un mismo mapa, yo no puedo más que decir, wow, tenemos un Dios tan maravilloso, planeó cada detalle. Claro, con métodos inusuales. O no debo decir inusuales, imposible de imaginarlos a mente humana. Quizás si me hubiesen preguntado aquí, mire, ¿qué hacemos con todos estos? Hagamos un plan. Si a mí me hubieran preguntado, yo habría dicho, mátelos a todos. Ponga gente buena. Dios en su misericordia dice, pues no, yo amo a esa gente.
y aquellos que se vuelvan a mí, yo me volveré a ellos. ¿Por qué todo esto? Para cerrar el estudio en decirle que si usted está pasando algo difícil hoy en su vida, yo no puedo explicarle los métodos de Dios. Dios tiene formas y maneras tan extrañas a mente humana que siquiera intentar entender es una necedad. Habacuc quiso hacerlo. Después de escuchar algunas de las respuestas de Dios, Habacuc solo dice: no debí preguntar, solo debí confiar. No sé si son problemas de pareja, con hijos, problemas financieros, qué sé yo, cada cosa que parece que se nos viene encima y que está acabando con nuestra paz, nos está robando la esperanza. Si ustedes, como la generación de Josías, hombres y mujeres temerosos de Dios, el mensaje de Habacuc para usted y para mí es: no desmaye. Dios tiene un plan, y aunque usted no aplauda ni entienda el método que Él tiene en medio de ese plan, puede estar seguro que ese es el mejor plan para su vida. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Es muy parecido a los planes que los padres tienen con sus bebitos. Nuestros hijos adolescentes viven preguntando sobre nuestros planes, y aunque nuestros planes para ellos sean buenos, con frecuencia, debido a sus edades, ellos los reprueban y a veces incluso se sublevan a esos planes. Dije, no es que sean malos hijos, son hijos en adolescencia. Pero los bebés no se rebelan, ni los preguntan ni los cuestionan. Los bebés solo quieren jugar, comer y dormir. Lo demás es asunto de sus padres, y confían plenamente en sus padres. Ahora Dios nos está diciendo: confíe como un bebé en que yo tengo el control de su vida. Y aun cuando se sienta un tanto desolado, triste y angustiado, Él sigue teniendo control aún de Babilonia y de Asiria. Lo tuvo al inicio de la historia y lo tendrá al final de la historia. Usted y yo no somos ninguna carga para Dios. Y si a eso le suma que Él dice que nos ama, es decisión suya cómo quiere enfrentar sus dificultades. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas y poner aliento y esperanza. Te ruego que si hay personas en medio nuestro que, como Habacuc, está sufriendo la incertidumbre, tú hayas puesto en sus corazones esperanza, consuelo y la certidumbre que todo está en tus manos y que tú tienes el control de cada detalle. Si tenías el control de Asiria, de los babilonios, ¿cómo no vas a tener el control de nuestras pequeñas vidas? Ayúdanos a confiar como un bebé, Señor. Y si hay en medio nuestro hombres y mujeres como Josías, hombres piadosos, mujeres temerosas, pero que de pronto se nos olvida la humildad y la arrogancia nos corona. Gracias por decirnos que necesitamos volvernos a ti. Y si hay personas sin Jesús, toca su corazón tan fuerte que él o ella vengan a Cristo. Mientras oran, sus rostros inclinados, si usted nunca antes ha abierto su corazón a Jesús, no le invito a venir al frente para que le aplaudan, para que cambie religión o algo que se le parezca. La invitación es que usted abra su corazón con fe a Jesús en la discreción de su silla. Nomás levanta su mano y me deja orar con usted. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que con esa misma, Dios le bendiga también, puede bajar su mano? Alguien más que con la misma determinación y valor
de los que ya han levantado su mano, usted también lo hace. Déjenos orar con usted, ahí donde está. Tome el coraje, el valor, levante su mano y reciba a Jesús. Venga a Cristo. Nadie le va a traer al frente. Nadie le va a aplaudir. Y no esté batallando porque no puede cambiar cosas, porque yo tampoco puedo. Por eso necesito al Señor. Alguien más que levanta su mano. Alguien más. Dios le bendiga también, puede bajarla. Qué bueno por esas personas que con fe están levantando su mano. No olvide que el verso cita que el hombre por su fe vivirá. Venga Jesús, tome esta decisión, tome este paso de fe. Alguien más que levanta su mano y me deja orar con usted. Alguien más. Señor, gracias por las personas que levantaron su mano. Te ruego que al momento de orar tu Espíritu Santo nos dé salvación, vida eterna. Despídenos en tu paz, en tu nombre oramos. Amén. Nos vemos en media semana. Que la paz de Dios vaya con todos. Dios nos bendiga a cada uno. Y no olvide, los que quieran platicar con los chicos del orfanato o con los servidores están ahí en la entrada. Que la paz de Dios nos acompañe a cada uno.